Listo. Perfecto, está grabando, voy a sincronizar. Segundo. Imaginamos que vamos a empezar, insisto, les dije, con álgebra. Y vamos a aprovechar también de ver algunos conceptos previos. En el artículo. Por fin, unidad 2. Álgebra y funciones. ¿Ya? Álgebra y funciones. Cuando hablamos de álgebra, de partida, para no estar tan en el aire, álgebra se refiere, en palabras sencillas, a la unión entre números y variables. ¿Ya? No todos los ejercicios matemáticos que hemos trabajado o que los que vamos a trabajar en la vida son netamente números, ¿ya? No son, aunque suene como irónico, como contradictorio. ¿Ya? No todo se refiere a que vamos a calcular sumas, restas, multiplicación, división y otras operaciones de simplemente números, sino que también, y de hecho es la gran utilidad de las matemáticas, uno puede asociar estas operaciones a variables, es decir, a algunas expresiones o efectivamente números que pueden ir cambiando. ¿Ya? Pasa que en la realidad nos encontramos con que al día a día, si queremos calcular alguna cosa, proyectar o adelantarnos a la realidad misma y tratar de analizarla también, no todos son, la idea no es que veamos cada caso con las cantidades específicas de cada ejemplo, a qué me refiero. Si queremos, por ejemplo, proyectar el crecimiento de una ciudad, la idea no es solamente ir viendo, medir día a día cuánta gente hay, contar cuánta gente hay y trabajar con una cantidad de números parcialmente infinitas. Estamos hablando de que día 1 tal cantidad, día 2 tal cantidad, estamos hablando de números fijos. En cambio, si uno puede asociar estos números que van cambiando, ¿verdad?, día a día, a una variable, como por ejemplo decir simplemente la población P, y sabemos que este número va a ir cambiando, y con esta expresión que sí, nos abrevia y nos simboliza una serie de números que pueden ir cambiando, con esto podemos hacer distintas operaciones. Ahí ya entramos en el campo del álgebra, en donde estamos aplicando las propiedades y operaciones que ya vimos en la parte de números, que hace las operaciones básicas, raíces, logaritmos, todas esas cosas, pero aplicado también ahora a variables. ¿Ya? Y específicamente, cuando asociamos dos variables entre sí y decimos que una depende de la otra, entramos al mundo de las funciones. ¿Ya? Entonces, álgebra, para entender más o menos a qué me refiero, como el nombre de álgebra, en palabras súper sencillas y coloquiales y poco exactas, nos referimos al trabajo de números y la operatoria en trabajo de variables entre sí, números y variables entre sí. ¿Ya? Y funciona es cuando determinamos una dependencia entre dos variables o más. ¿Ya? Puede ser dos o más variables. Lo común es que sean dos variables, es decir, que, por ejemplo, la cantidad de gente que hay en una ciudad depende del tiempo. Que sabemos que es así, pues, entre más tiempo vaya avanzando, sabemos que la población, por lo general, va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, una depende de otra, son dos variables que van tomando valores en el tiempo y se genera una dependencia entre una y otra. Entonces, cuando hablamos de dependencia entre variables, en palabras súper sencillas, insisto, hablamos de funciones y álgebra en general, números con variables, números y letras. ¿Ya? Porque estas variables las vamos a asociar a letras. Obviamente no la puedo asociar a números directamente porque pasaría de ser una variable a un dato fijo, que no es la idea. ¿Ya? Entonces, específicamente, en segundo medio, vamos a trabajar dos grandes temas, que son los siguientes. Quiero ver aquí. Sí. Ya, perfecto, ya imagino. Viendo el chat también, vamos a ver específicamente dos grandes temas. Hay más, ¿ya? Pero los que se nos pide priorizar para este año, en condiciones tan especiales, son los siguientes. Son la ecuación cuadrática, ya veremos a qué se refiere, y la función cuadrática. Ya, como presentación del tema.
Había otro tema más, que era la relación entre variables, o mejor dicho, el cambio porcentual, pero eso va a quedar relegado a segundo plano. Ya si alcanzamos a verlo, luego de ver la, lo que debemos priorizar a nivel de año en todas las unidades, ahí lo veremos, si bien nos alcanza el tiempo. ¿Ya? Si no, nos centraremos en esto que son contenidos que eh, a la larga son más relevantes porque involucran más aprendizaje y se aplican también en distintos contenidos que vamos a ver más adelante, en otros años. ¿Ya? Rescatando algunos conceptos solamente, pero no están tan perdidos en el tiempo-espacio. Ecuación, si mal no recuerdan, se refiere a algo de este estilo. En donde debemos saber cuánto vale la x, ¿cierto? La ecuación es una igualdad entre expresiones, en donde al menos uno de los términos es una incógnita, es decir, hay que encontrar el valor de una incógnita. Entonces, hay que encontrar cuánto vale una variable que no conocemos, que puede ser cualquiera, pero específicamente aquí nos da un valor que mantiene la igualdad. Esa es una ecuación. Y cuando hablamos de cuadrática, bueno, se refiere a que ahora la x, que siempre hemos trabajado, o hasta el momento hemos trabajado, con grado 1 o elevado a 1, ahora pasa a estar elevado a 2. ¿Ya? Y así hay distintas ecuaciones que eventualmente, si uno se dedica a las matemáticas, puede encontrar que se elevan a distintos grados. Ya tenemos ecuación de grado 1, grado 2, grado 3, etc. Pero lo común trabajar en el colegio es grado 2, grado 3 se refiere a como que nos da el pie a trabajar con números complejos. ¿Ya? Y grado 4 esas ya son polinomios que no dan tanto el caso, sino que ya son temas más de álgebra delectiva. Pero no lo vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Y cuando hablamos de función cuadrática, bueno, se refiere a lo mismo. Aquí habíamos dicho, por ejemplo, 5 es igual a 4 más x cuadrado. ¿Qué tal si cambio este 5 por otra variable y digo, bueno, la variable y depende de la variable x? Aquí lo que tengo es una función. Puedo escribir la y como una función que depende de x. Y creo que esto sí le suena. F de x lo hemos visto, o lo tendrían que haber visto, en funciones lineales o afines, ahí por octavo básico, especialmente. ¿Ya? Si no lo han visto, si no lo recuerdan, eso es lo que vamos a repasar hoy día. Ya vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones, digo, con las funciones lineales. ¿Ya? Entonces, como concepto previo, esto es lo que vamos a ver a nivel de unidad, pero antes de esto, para poder soltar la mano y recordar algunos conceptos básicos, vamos a hablar de conceptos previos aquí. Conceptos previos. Específicamente, función lineal. ¿Ya? Entonces, como función lineal, aquí, no sé si ustedes lo tendrán, deberían, y me imagino, creo que les comenté en clase, cuando aún existía la sala de clase, que íbamos a trabajar con este libro de vez en cuando, ¿cierto? Que este libro, que se lo dieron a ustedes el año pasado, era muy importante que lo conservaran. Así que, lo vamos a ocupar. Si no lo tienen, no importa. Yo les subí una versión un poco más antigua. No, si es que este libro, en versión PDF, como que no está, ¿ya? Porque este libro no es del ministerio, sino que el ministerio, digamos, compra los derechos y los facilita. Pero este libro no está fácilmente disponible en Internet. ¿Ya? Sí hay versiones más antiguas. Yo Dígame, tengo un compañero. ¿os sirve? Aprovechen, aprovechen de usarlo. O sea, Y tengo el mío y el de mi compañero porque el año pasado por el estallido social no puedo seguir yendo y me pidió que se lo guardara. bueno, si tienen la opción de pasárselo, genial. Pero si no, bueno, el compañero tendrá que revisar el libro que subí yo al Classroom. ¿Ya? En el post de hoy día está subido, no este libro hiciste exactamente, sí es el mismo, ya los ejercicios son los mismos, el contenido es el mismo, pero es una edición anterior. Entonces, de hecho, vamos a trabajar aquí hoy día con la página 160 en el libro que yo les subí, estoy verificando acá, la página es la 162. Ya hay una diferencia de páginas, simplemente. Ya de un par de páginas. Ahí puede que los ejercicios cambien un poquito, pero la mayoría son iguales. ¿Ya? Así que, si van conmigo, si lo tienen, vamos a la página 160, más que nada para definir formalmente lo que es la función lineal. ¿Ya? Acá en el libro sale el lenguaje matemático muy formal,
está bien, pero a veces dificulta un poco el entendimiento, la entendición del concepto, así que lo vamos a hacer un poco más sencillo. ¿Ya? Vamos a entender lo siguiente. Función lineal, la defino con palabras. ¿Ya? Entonces, a ver, la vamos a subrayar porque verde esto es por salir. Ya. Función lineal, entonces, entenderemos como, aquí está dando el tiro, como función lineal a toda relación entre variables x e y con y dependiendo de x, ya le dije recién que una función es una relación que cumple más características, pero en donde tenemos que una variable depende de otra. ¿Ya? Ahora, formalmente debe cumplir algunas condiciones para llamarse función y no solamente relación entre variables. ¿Ya? Ya las vamos a mencionar. Entonces, entenderemos como función lineal a toda relación entre variables x e y con y dependiendo de x. Que cumple con y dependiendo de x. Que se... a ver, ¿cómo se lo explico? De manera sencilla. Función lineal. Que se defina vamos a agregar aquí función lineal y afín. ¿Ya? Más que nada porque, bueno, históricamente, acá en Chile, siempre se han separado estas dos funciones. ¿Ya? No son exactamente lo mismo. De hecho, hay un tema bien específico. Vamos a trabajar más bien con la función afín, más que la lineal misma, pero vamos a definir las dos. Entonces, que se defina como y igual a una función que depende de x, de tal manera que ¿cómo vamos a obtener cómo obtenemos ahí? Multiplicando el número por x. Donde este número, a, la voy a llevar pendiente, y la gracia es que a puede ser básicamente cualquier valor menos 0. Ya son a distinto de 0. En cambio, similar a esta, es la función. Vamos a cambiar esto, en vez de a, la voy a llamar m, por costumbre, ¿ya? M. No quiero acotar el tiro del lenguaje que vamos a ocupar siempre. Similar a esta es la función, vamos a destacar con moradito, a la función afín, similar a esta la función afín, que se define como y igual a f de x, es muy parecido, ¿ya? También una relación entre variables x e y, pero la diferencia es que ambas tienen
la x elevado a 1 multiplicada por un número, que debe ser distinto de 0, pero además a esta se le suma un coeficiente más, ¿ya? Un numerito más. Aquí, coma, con m distinto de 0 y n distinto de 0. Eso es lo importante. M y n son distintos de 0. Vamos a nombrar algunas características. ¿Ya? Aquí, como el nombre lo dice, la función lineal, lo puedo entender como que su gráfico simplemente es una línea recta. ¿Ya? Y ya. Es una línea recta que tiene distinta inclinación. Vamos a entender que si su inclinación, por ejemplo, su gráfico es así, está determinado porque la pendiente es positiva. Espero que con esto estoy activando, recordando algunos conceptos y conocimientos antiguos. Que si la gráfica es una recta paralela, ¿sí? Paralela al eje X, es porque, digamos, X vale 0, está hablando de una función constante, que es un poco distinta a la función lineal, que si esta es así, digamos que es distinto así, como que va hacia abajo, diríamos que la pendiente es negativa, y vamos a hacer algunos recordatorios de ese tema. Pero la gracia especial que tiene la función lineal, a diferencia de la función afín, es que la función lineal sí o sí pasa por el origen del plano cartesiano. El gráfico de la función lineal pasa por el punto 0,0. Entonces, o aquí, similitudes entre la función lineal y función afín, entre las funciones lineal y afín, ¿ya? Una similitud de partida que sus gráficas son rectas. Sus gráficas son rectas, son líneas rectas. Ya esa es la forma que tiene, de línea recta. Vamos a ver qué funciones que tienen formas distintas, que son curvas. Hay curvas especiales que tienen nombres también especiales. Está un poquito inclinado hacia arriba. Vamos a bajar un poquito. Son líneas rectas. Ahí están. Vamos a bajar aquí. Son líneas rectas. ¿Qué más? Ambas tienen ambos tienen esta M, eso quiero explicar, pero quiero que se escriba bien. Ambas, no digo no decir repente, ambas gráficas tienen una pendiente, esto vamos a destacar, pendiente, que es nuestra M, que está acá arriba, esa es la pendiente, distinta de 0. Ya, si la pendiente es 0, ahí tenemos un problema, porque si la pendiente es 0, tendríamos el caso de que la recta es paralela a la eje X, y ahí ese es otro tipo de función, que no va al caso. ¿Ya? Ambas tienen gráficas, aquí ya vi que está bien. Ambas tienen gráficas, tienen una pendiente. Aquí, bueno, ambas gráficas. Rayos. A ver. No quiero borrar todo eso. Las gráficas de ambas.
ahí sí, calza el espacio, tienen una pendiente distinta de esa. ¿Ya? Esta M, en cierto espacio, la pendiente, es cuando hablamos de pendiente, si lo recordarán, se refiere al concepto como de inclinación. ¿Ya? Cuando hablamos de una calle que tiene una pendiente, cuando está empinada, una pendiente pronunciada, es cuando va subiendo, ¿cierto? O cuando va bajando. Si la pendiente va subiendo, quiere decir que esto es positivo. Si la pendiente va bajando, quiere decir que esto es negativo. Lo podemos entender así. Ahora, la principal diferencia, diferencias, la función, la gráfica. Ahora vamos a entenderlo así. El punto 0,0, es decir, el origen, es decir, el origen del plano pertenece a la función lineal, pero no a la afín. Es decir, la función lineal pasa por el centro del plano cartesiano, por el origen, pero la afín no. Y recalcando lo mismo, o sea, una es consecuencia de la otra. La función afín tiene un coeficiente de posición que está en, vamos a marcar con azulito, coeficiente de posición distinto de 0, el cual determina, siempre debemos partir un poquito más teórico, pero ya vamos a ir a graficar y calcular, el cual determina el punto de corte entre la función y el eje Y. Ya. Mucha teoría, mucha palabra. Vamos ahora a dibujar un poquito el tema para que espero que quede un poco más claro. Hasta ahora no veo dudas, pero sí más gente conectada. Así que actualizo la lista. Vamos con la foto de rigor. Un segundito. Por ahora, aparte, o mejor dicho, ¿qué parte no van entendiendo? ¿O se está muy perdido? ¿O va quedando todo claro? ¿Van recordando cosas antiguas? ¿Sería lo ideal? ¿Cómo va la cosa? ¿Muy Profe, compleja? ¿qué significa ese símbolo de el igual con un palito? Se me olvidó. Distinto. Distinto, o sea, que no es igual. Ya, gracias. ¿A cosa me refiero? A que M y N no pueden ser distintos, o sea, no pueden ser iguales a 0. ¿Alguna otra duda que vaya apareciendo de esto? ¿Ya? Bueno, la idea es que ahora con esto le vamos a mostrar algunos ejemplos de cada una, de una función lineal y una función afín, y vamos a graficarla. Ya esa es la idea. Allá. Vamos por aquí. Me gusta tomar este borrador gigante. Como que borra, dígame. Ya escuché a alguien que se desmutió por ahí, ¿no? Dice, no me acuerdo, no, ya no se acuerda nada, bueno, a ver si vamos a recordando algunas cosas valientes. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, ejemplos. ¿Ya? Voy a poner dos funciones, no voy a decir cuáles son cada una, pero las vamos a graficar y viendo su gráfico y su forma, la forma del gráfico y también la forma de la expresión algebraica que las define, vamos a poder decir si son lineales o afines. ¿Ya?
Entonces, vamos a hacer algo no tan complejo. Entonces, y igual a 4x menos 3 y igual a menos 5x. ¿Ya? Tenemos dos funciones distintas. ¿Por qué son funciones? Porque la variable y depende del resultado de esta expresión que involucra a x. Es decir, la y depende de la x. ¿Ya? Lo podemos entender así. Si yo le voy dando valores a x, voy a ir obteniendo distintos resultados y a la vez distintos números o valores para y, la variable y. ¿Ya? Entonces, ambas son funciones. No voy a explicar directamente ahora la diferencia entre una relación de variables y una función, porque me alejo un poco del tema. Ya cuando veamos función cuadrática, concepto mismo de función, es porque me tengo un poquito más. ¿Ya? Ahí vamos a ver. ¿Ya? O puede que el viernes también lo veamos. ¿Ya? Por si van quedan algunas dudas. Igual debería definir bien, especificar por qué una relación es una función y por qué no. ¿Ya? Pero ya vamos para allá. Hay que enfocar más que nada en recordar estos conceptos previos. ¿Cómo graficamos esto? En general, cada vez que yo quiera graficar algo, y no me manejo mucho con la forma que tiene, solamente viendo la expresión, lo que hago es armar una tabla de valores. Ya es decir, como dije recién, le voy a dar valores para x, y en cada una de las funciones voy a obtener valores para y. Yo decido qué valor le quiero dar a x, por ejemplo, lo que siempre hago es decir menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿ya? Con esos 5 valores de x obtengo 5 valores de y con eso tengo puntos. Esa es la gracia, tengo puntos cuyas coordenadas son x y y, x e y. ¿Se entiende? ¿Van recordando algunas cosas? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, para graficar ambas funciones, construiremos una tabla de valores para cada una. Entonces, vamos a ver la tabla 1 y la tabla 2. O función 1, función 2. Siempre las tablas las vamos a trabajar de esta manera, con x y y, o también, para no olvidar, ahora aquí, que es lo mismo que f de x, porque es una función que depende de x. Y podríamos agregarle, para recalcar el tema aquí de los puntos, de las variables que vamos a trabajar, vamos a armar al tiro el pan ordenado, x, y. Pero decía, vamos a trabajar con los valores de x. La gracia de x es que yo decido qué valores le doy. De ahí el nombre, recordando conceptos de variable independiente. Como la x no depende de nadie, le puedo asignar los valores que yo quiera. Por ejemplo, yo solo poner el 0 en medio como referencia para saber cómo se comporta en la parte negativa y positiva. Entonces, con 5 valores, me armo una idea bastante clara de la función. Ahora, van a ver que basta con tener menos datos, pero eso lo vamos a poner más. Cuando vemos bien la forma de la gráfica que tiene esto, se dan cuenta que en verdad bastaba con ver la información. No hace falta, cuando trabajemos con funciones lineales y afines, tener 5 puntos. Es más, basta con 2. Y miren, pero entonces si basta con 2, ¿por qué me pasa 5? Porque aún no saben lo que le acabo de decir. Me salió como que escribí. Ya, vamos con este medio. Entonces, la verdad es que si estoy diciendo que x vale menos 2, voy a tomar el valor de x y lo voy a reemplazar en la función. Entonces, nuestra y va a ser igual a 4 por menos 2, y eso menos 3. 4 por menos 2 es menos 8, y menos 8 menos 3 es... ¿Qué puedo? Esto es medio chico. Me queda un poco pequeño esto.
paciencia. Ahí ahora. Aquí, X, Y. Extiendo, 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 extiendo. Puro DLC. Le decía entonces, 4 por menos 2 es menos 8, menos 8 por menos, o sea, menos 8, menos 3, ambos son negativos, se suman y queda negativo, 8 más 10, 11. Entonces esto nos da menos 11. Por ende, para cuando x vale menos 2, la función vale menos 11. Eso nos da un par ordenado, donde tengo una variable x y una variable, uy, se la guió, una coordenada en x y una coordenada en y. Coordenada en x vale menos 2, la coordenada en y vale menos 11. Y sigo expandiendo esta cosa porque es más grande. Siguiente. Decimos que y es igual a 4 por menos 1. Lo pongo en paréntesis más que nada por el tema del signo negativo. Ya, pero para recalcar, estoy reemplazando el valor que le asigné a y en la función. De hecho, quizá con azul quede un poco más claro. Está menos 2, menos 1. La voy reemplazando en la función. Voy evaluando qué es. 4 por menos 1 es menos 4, menos 4, menos 3 nos da menos 7. Por lo tanto, cuando x vale menos 1, y vale menos 7. Y tengo otro par ordenado. Y aquí con eso vamos a ir graficando. Hasta ahora se va entendiendo, estamos en marciano, chino, mandarín, sánscrito, o vamos bien. ¿Me vayan diciéndome si están bien perdidos? Gente, people, asumo que vamos bien. Mientras nadie me interrumpa, yo seguiré que vamos bien. Si no entienden, si están perdidos, si esto no les calza, díganme. ¿Ya? Lo puedo tratar de explicar de otra manera. Cuando x vale 0, reemplazo el valor en la función. Cada vez tomo el valor de x y le reemplazo aquí. En este caso sería 4 por 0. Aquí 0 con azulito. 0 menos 3. Entonces, cuando x vale 0, 4 por 0 es 0, 0 más menos 3 es menos 3. Y esto nos da el punto 0, menos 3. Atento aquí. 0, menos 3. Cuando definimos las funciones, dijimos que una de ellas pasaba por el punto 0,0. Ahí tengo el punto 0, menos 3. No puedo tener para el valor x igual a 0 dos valores en y. Eso no ocurre, porque si no, no sería una función. Es uno de los requisitos que está pendiente ahí de verificar o de resguardar. Entonces, como este punto no es el 0,0, esta función tiene un nombre específico. Ya la puedo identificar, que es la función afín. Recuerden que la función lineal es la que pasa por el 0,0. Esta función no pasa por ahí. Vamos a decir que esto es distinto al 0,0. Por lo tanto, entonces, esta función es afín. No queda nada para recalcar, ¿ya? Porque si no, va a extender mucho. Pero, insisto, esto es distinto al punto 0,0. Vamos a ver si aquí se nombre. A ver, me imagino, a no ser que sean dos funciones afines. Continúo. Y es igual a 4 por lo que vale y, x en este caso, que es 1. Reemplazo, y eso menos 3. 4 por 1 es 4, y 4 menos 3 es 1. Lo que nos da el punto 1, ¿ya? Por último, por esta tanda de resolución, 4 por 2, y eso menos 3. 4 por 2 es 8, 8 menos 3 es 5. Hasta el punto 2,5. ¿Qué contamos de tiempo? Porque me suelo pasar y nos queda un poquito mucho. Nos quedan 5 minutos. Bueno, en base a esto, chicos y chicas, ya apareció el ticket de salida, el cual voy a eliminar porque no he alcanzado a ver todo lo que yo quería ver para este tema. Aquí viene el chat, se fue. ¿Ya?
Así que bueno, el ticket de salida va a quedar pendiente para el viernes, lo vamos a hacer ahí. Más que todavía vamos a seguir trabajando con esto porque perdimos 2 horas el lunes. ¿Frío? Así que continúo hasta el fin de la clase. ¿Ya? Consultas hasta el momento. Profe, las gráficas siempre van a ser así. Onda, graficar las funciones siempre van a ser del -2 al 2. Generalmente sí, ¿ya? Yo suelo trabajar con esos valores de X. Ahora, la gracia de X, al ser independiente, es que tú puedes escoger lo que tú quieras. Puede ser 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Yo siempre te recomiendo, yo por experiencia ya, siempre trabajo con el 0, porque siempre el punto 0 me da información. O sea, el punto, cuando X vale 0, me da una información relevante. Y siempre al menos un par negativo y un par positivo. Yo por eso escojo siempre del -2 al 2. Para cualquier función. Pero insisto, en estricto rigor, como la X es independiente, no depende de nadie, tú decides qué valores le quieres dar. Yo suelo trabajar con estos por la información que me suele entregar. O sea, que a mi juicio es un poco más completo. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Corner. Ya, vamos a hacer esto mismo. Aquí, ya con la otra función. Rápidamente, pero alcanza. Entonces, X, Y, que sigue siendo, insisto, lo mismo que la f de x, o sea, la función evaluada en x. Y como por acá más o menos va a estar el par ordenado x, y. Así que, uy, maldita vida. Así que nuevamente, como le expliqué recién, voy a volver a trabajar con -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Pueden ser otros valores? Sí, los que ustedes quieran. Pero, al menos a mi juicio, esos 5 me dan una buena información. Insisto, bastaría incluso con 3, el -1, el 0 y el 1, pero con 2 puntos en cada región, positiva y negativa, tengo más información. Ahora, yo también les dije antes que siendo funciones cuyas gráficas son líneas rectas, bastaría solamente con 2 puntos. Esto quedó muy chueco, pero bueno, funciona. ¿Por qué? Porque por una línea recta solamente basta, por 2 puntos solo pasa una recta. Si basta con tener 2 puntos para definir la recta que quiero encontrar. Pero bueno, eso ya va ligado a la geometría. Ponlo aquí. Al igual que en el caso anterior, tomaré los valores de x, los reemplazo en la función y obtengo valores para y. Por lo tanto, en este caso, y vale -5 por el valor de x, que es -2. -5 por -2, eso da menos por menos es más, nos da 10 positivo. Por lo tanto, el punto sería el -2, 10. En el tick de salida les pido algo parecido a esto. Vamos a hacer con menos puntos y graficar. Entonces ese ticket se demora un poquito más, un poco más largo. Pero lo vamos a hacer del viernes para el lunes. Continúo. Y es igual a -5 por el valor de x, que es -1 en este caso. -5 por -1, menos por menos de nuevo es positivo. 5 por 1 es 5. Así que esto forma el punto -1 a 5. Vamos con el 0. Y es igual a -5 por el valor de x, que en este caso es 0. Y 5 o -5 por 0 es 0, el evento absoluto. Y aquí atentos y atentas, pasó lo que les vaticinaba, que nos dio que efectivamente ese punto, bueno, va a ser como obvio, pero sí es igual al 0,0. Vamos a poner aquí al origen. Pasa por el origen, ¿ya? Y eso lo hace algunos grupos de funciones, específicamente la función lineal. Así que con eso ya lo podía haber dicho antes, pero viendo este tema de la tabla, puedo decir que esta función es afín porque no pasa por el origen y que esta función es lineal porque sí lo hace. Bueno, estoy en el tiempo, voy a hacer los últimos 2 para sacar la tabla y con eso ya quedamos libres. Ya si alguien se quiere o necesita retirarse, lo puede hacer, no lo voy a retener. Ya pasé la lista. Entonces, -5 en este caso, por 1, Profe, dígame. yo llegué después, no sé si estoy presente.
por si acaso, vamos a actualizar. Listo. Actualizado ahí la lista. Ya sé que ahora ya está presente. Ya, profe, gracias. Pues nada, que esté bien. Entonces, como aquí x vale 1, y me dio menos 5, el punto es 1, menos 5, y para terminar, y igual a menos 5 por el valor de x, que nuevamente es 2, menos 5 por 2 es menos 10. Así que el punto sería 2, menos 10. Próxima clase, dígase el viernes, vamos a graficar esta cosa. Tendré que darme la tarea de escribirla en una pizarra antes de la clase, pero bueno, no es tan terrible. Y nada, de ahí vamos a graficar y vamos a ver todo el tema de la función lineal de phi. ¿Ya? Eso, se me cuidan y nos vemos el viernes. Dejo de grabar y estamos listos.